Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. A continuación, vamos a iniciar la exposición de técnicas del proyecto geopolítico TAE. Mi grupo está conformado por Joana Hernández y quien les habla, Andrea Anzueta. Como breve introducción, en toda sociedad encontramos un espacio geográfico, una población, unas actividades económicas, unos procesos sociales, culturales e ideológicos, unas instituciones políticas que se articulan entre sí formando un sistema y una materialización de reflexiones que se justifican. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto es donde se aborda a partir de la disciplina de la geopolítica que permite esclarecer la realidad y el futuro de nuestra sociedad, los escenarios donde se gestan las nuevas relaciones de poder, las posibilidades consecuentes de intervenciones, de intervenciones políticas y de las relaciones de nuestras naciones en Estado y la configuración de nuevas especialidades económicas. Antecedentes de la geopolítica. La génesis de la geopolítica se remonta a los tiempos remotos de la cultura humana. En la edad contemporánea, los recursos precursores de la geopolítica fueron los geógrafos alemanes Alejandro von Humboldt y Karl Ritter, quienes sostenían la disposición de las tierras en el planeta. Entonces, esto nos quiere decir que la geopolítica, a través de la política y de la geografía descriptiva y la historia que estudia la casualidad especial de los sucesos políticos y sus efectos, donde representan un instrumento para definir y enfocar estrategias políticas. Estos intereses en el espacio geográfico o representaciones que tiene el Estado, pueblos o grupos sociales, por los precursores de la geopolítica son numerosos y donde abarcan los ilustres geógrafos como los científicos, filósofos, estadistas, estrategas, exploradores y navegantes, casi toda una historia universal. El resurgir de la geopolítica. La derrota alemana en 1945 y la muerte de Karl Ausschofer en 1946 se manifiesta en la decadencia de la geopolítica. Sin embargo, estudios relacionados con los estudios estratégicos o geografía política. La bipolaridad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el crecimiento del nacionalismo del tercer mundista. La revolución cubana y el crecimiento de movimientos revolucionarios hicieron el crecimiento del poderío militar y naval soviético, donde los cambios económicos y las necesidades de la explotación de los recursos energéticos que reflejaban la declinación del poder. Autores como Henry Kissinger señaló que el renacimiento de la escritura geopolítica occidental, quien le dio un ímpetu sustancial en nuevas direcciones e impactos. Entre las conclusiones que se resaltan en su obra, un nuevo uso de la terminología geopolítica, donde esto define que la geopolítica es un concepto individual, sus contenidos geográficos y la geopolítica se asocia a un equilibrio global y los intereses nacionales pertinentes en el equilibrio del poder mundial. Había como otros, el contenido específico del análisis estaba principalmente relacionado con nuevas relaciones en Estados Unidos, con China, en el sector comunista. Otra que era introduce el término real político con el efecto de dar una reacción deliberadamente provocativa, teniendo en cuenta las connotaciones históricas negativas. El resurgir de la geopolítica se desenvuelve en tres formas. La primera era el uso de la geopolítica como análisis de la rivalidad global en la política mundial. Como segunda, el renacimiento de tipo académico con la aparición de la geopolítica moderna y más crítica, centrada especialmente en la geografía de la guerra y de la paz. Y por último, la instrumentalización de la geopolítica desde como la perspectiva pro-militar y no conservadora como la retórica a favor de la Guerra Fría o de la contención frente a la amenaza del sur. Escuelas y teorías geopolíticas.
En general, la geopolítica se ha integrado en las corrientes realistas y no se ha caracterizado además por una visión estadocéntrica del mundo, con lo cual la teoría de cada autor vendrá impregnada de cierto nacionalismo. En estas geopolíticas, en estas escuelas, la geografía política es la que estudia las interrelaciones entre lo político y lo espacial, el poder y el espacio, con las organizaciones territoriales resultantes. Y la geopolítica se le considera parte geográfica, política y dedicada al estudio de la distribución. Escuelas deterministas o escuela alemana. La escuela determinista es la que establece que la geografía es primordial en la evolución de los estados, funcionando de manera central, quedando en los estados subordinados a la geografía. Esta escuela define que la geopolítica como una ciencia de carácter político cuyos objetos fundamentales de estudio es el mundo, el estado o la nación. Y la influye de las características, las condiciones, factores o fenómenos geográficos sobre la vida del Estado. Escuela posibilista o escuela francesa. Esta escuela niega que los estados estén subordinados o sometidos a la geografía, ya que esto significaría una negación de los pueblos y de su voluntad. Lo que es innovador es que en esta teoría es incluir el factor humano como un actor de geografía, remitiéndonos a la herencia intelectual de lo iluminoso, lo estudiado en los franceses que surgieron que el entorno natural podía ser modificado de manera voluntaria, libre del hombre en la última instancia, determinada por las últimas opciones disponibles. La escuela norteamericana y poder marítimo. Su principal exponente y fundador fue Alfred Mann. Este establecía que la clave para la política exterior fuerte es el poder marítimo. La geografía era concebida por Mann, que proveía los conocimientos necesarios a fin de entender que la influencia de los factores geográficos y los recursos en la distribución del poder. Esta teoría del poder marítimo fue desplazada por la teoría del poder terrestre. La teoría del poder aéreo. El orden geopolítico aéreo, según Alexander Severkins, es el equilibrio que estaba por romperlo en la Unión Soviética, con poderosas flotas aéreas en los aviones de Tupolev y Aeroflot. Para Severkins, el poder aéreo se antepone al poder marítimo y al poder terrestre. Entonces, esto nos quería decir que el orden geopolítico aéreo se divide en el mundo de 3 zonas aéreas. Un área de abajo de dominio aéreo en los Estados Unidos, siendo América Latina la principal reserva de la industria americana. Un área de dominio aéreo en la Unión Soviética, donde en África entra la reserva. Y por último, un área de decisiones donde se ubican en los centros industriales de ambas potencias. Como en definición de este nuevo orden se establecieron los criterios jerárquicos, que en la jerarquía de la geografía ocupan las rutas terrestres de comercio intraeuropeo. La teoría de las jerarquías de los espacios globales. Apropiada para un mundo tripolar constituido por los Estados Unidos, en la Unión Europea, los 25 países y la Unión Pacífica Rusia, China y Japón. En la definición de estos nuevos órdenes se establecen criterios jerárquicos. Como primer criterio jerárquico de la geografía, que las rutas comerciales marítimas de mayor frecuencia de navegación. Otro criterio lo ocupan las rutas terrestres de conocimiento intereuropeo, desde Madrid hasta Estocolmo, y Rusia desde Venecia además hacia el Mar Negro. Entonces, esto nos quería decir que el lugar que ocupa la geopolítica es una de las preguntas más debatidas en los analistas. En ese contexto, un grupo de autores
como Timothy son los que recogen los supuestos de una geopolítica posmoderna en la palabra según el autor. El cambio del poder desde el mundo en las corrientes materiales han sido sustituidas. Los lindes o fronteras actuales son electrónicas y especialmente digitales, como las comunicaciones del ciberespacio, usando numerosos medios o neologismos que postulan el reemplazo de las naciones tradicionales, donde esta geopolítica por corrientes electrónicas, los átomos así reemplazados han hecho añicos los linderos o fronteras políticas. La geopolítica posmoderna y la teoría de la jerarquía del ciberespacio. El mercado ya no es un centro de vida de las ciudades donde se resuelven las compras y ventas, sino un espacio virtual en el que se resuelven todos los procesos de la economía. Estos nuevos acontecimientos hacen que el nuevo orden mundial se lo identifique sin fronteras, sin ideologías y con una devaluación de la importancia del espacio territorial. Entonces aquí nos hablaba un autor, Samuel Huntington, que desde la ciencia política, la ciencia política desarrollaba la idea central, que es la que es superada en la confrontación de la doctrina, que donde el dominio de la parte del siglo XX, donde los conflictos estarán cada vez más centrados en las fisuras entre las diversas culturas y visiones del mundo de raíces étnicas y religiosas. Estas aproximaciones a los nuevos órdenes mundiales liderados por materialización y un sistema de mundo a través del mercado, que ha planeado la transformación de los problemas que por largo tiempo las ciencias sociales y humanas han abordado desde múltiples perspectivas. Los elementos básicos de la geopolítica. El conocimiento geopolítico es un estado, se logra mediante el estudio de las condiciones en que se desarrolla un espacio virtual. Para tal efecto se hace necesario considerar los elementos básicos de la geopolítica, como son la realidad nacional. La realidad nacional es la situación de un estado en los aspectos políticos, económicos y sociales. También podemos decir que es todo aquello que existe objetivamente y que se puede percibir. Su estudio permite conocer las posibilidades geográficas, económicas, políticas y sociales y culturales que tiene el Estado por su supervivencia y desarrollo. El poder nacional. El poder nacional se entiende como la capacidad que tiene el espacio para imponer su voluntad de lograr o mantener sus objetivos, y se realiza con fines pese a los obstáculos internos y externos del poder nacional que se sostiene en la potencia nacional. Potencia nacional. La potencia nacional son los medios tangibles e intangibles que existen en la realidad nacional en un momento determinado, en situaciones latentes y de disposiciones del Estado, susceptibles de ser incorporados al poder nacional para ser utilizados en la consecuencia de los objetivos nacionales. Partes de la geopolítica de un Estado. El EAT-plan o núcleo vital. El EAT-plan o núcleo vital es la zona de mayor desarrollo que posee la mayor parte de los recursos económicos y humanos de un Estado, donde se concentra también la capacidad de decisiones políticas, desde el cual irradia el poder nacional para ir ganando el espacio. El interland o espacio de crecimiento. El interland o espacio de crecimiento se entiende como el área geográfica entre el núcleo vital y las fronteras, en el que se encuentran los recursos necesarios que para el núcleo vital no colapsarse, donde se puede mantener o cumplen las funciones de alimentar el núcleo vital y la de permitir que
en vez de ir ocupándose en las áreas de las fronteras más alejadas. Las comunicaciones. Las comunicaciones son los nervios o venas que unen las diversas zonas de territorio entre sí, con otros estados, otorgando contextura al estado, posibilitando y circulando de diversos medios económicos, políticos, militares y culturales que este estado requiere para lograr una unidad necesaria. Las fronteras. Las fronteras son las líneas de limitaciones en el ámbito de la soberanía de los estados, son la solidez o el debilitamiento relevante a la salud de un estado. En las fronteras se producen el enfrentamiento de resistencias, de las presiones y de la soberanía de los países colindantes. Técnicas del análisis espacial. Las técnicas de análisis espacial son herramientas de gran utilidad, dado que permite representar con bastante flexibilidad las diferentes variables que son determinantes en el conocimiento de diversos procesos ambientales, sociales, económicos y políticos. Entonces nos dice que para profundizar es importante acudir al análisis de casos que se surgieron en las lecturas a base de estas técnicas. La apropiación de estas técnicas del análisis espacial permite identificar sus herramientas, procedimientos y conceptos en las prácticas académicas. Grandes vertientes de las perspectivas contemporáneas. Primera función básica de la planificación. Un campo de intersección. La prospectividad se constituye así en el campo en plena evolución de intersección entre los estudios del futuro, el análisis de las políticas públicas y planificación de estrategias. La prospectiva es una disciplina para el análisis de sistemas sociales que permiten conocer, mejorar la situación del presente, identificar tendencias futuras y analizar el impacto del desarrollo científico y tecnológico en la sociedad. Con ello se lleva a facilitar el encuentro entre la oferta científica y la tecnología con las necesidades presentes y futuras de los mercados y de las sociedades, y a par los ejercicios de movilización a los diferentes actores sociales para generar visiones compartidas del futuro, orientando políticas de largo plazo y tomar decisiones estratégicas de presente. Teorías de los espacios. Los conceptos que intentan explicar las localizaciones y la distribución de las actividades humanas. Se refiere a esta teoría que establece el concepto de lugares centrales a los puntos donde se prestan determinados servicios para la población en un área circundante. Se sustenta en las premisas de que las centralizaciones es un principio natural de orden y que los asentamientos humanos lo siguen. Además surgieron que hay leyes que determinan el número, el tamaño y la distribución de las ciudades. Teorías periferia. La teoría de los lugares centrales, también conocida como el modelo de Schistager y la distribución de las ciudades en el territorio, de acuerdo al principio de mercado como teoría de sistemas que intenta explicar. Esta teoría se explica inicialmente dicho supuesto únicamente para el análisis de mercados, que por lo que excluye el modelo de las ciudades altamente especializadas como asentamientos mineros. Teorías de la difusión espacial de las innovaciones. La teoría parte de la premisa de que tanto la innovación como los conocimientos tecnológicos se expanden automáticamente a lo largo de los años y por el territorio por medio de los canales formales e informales, en función de unas condiciones previas, como lo son los efectos de vecindad, los vínculos interurbanos, la filtración de los procesos a través de la jerarquía urbana y rentabilidad de los costes y los costes de ajustes que implican pasar la tecnología inadecuada a la nueva tecnología.
Eh, esto, como para explicar, las trayectorias especiales seguidas por la innovación se comienzan a explicar desde la teoría dinámica de incubación. Esta se basa en la moderna versión del modelo del ciclo vital de un producto y firma de las tecnologías que se desarrollan en el tiempo y en el espacio siguiendo estas dos fases, que es la incubación y la explotación. La incubación es el que se produce un despegue de un sistema tecnológico, ocasionando efectos y términos de empresas nuevas e innovadoras. Primeramente, en las grandes zonas metropolitanas centrales donde se encuentran disponibles a la mano la obra cualificada y el capital social necesario. La explotación, en la que comienza a estandarizarse en los productos creados con las nuevas innovaciones, pasando la atención de la innovación de los productos a la de los procesos, en los flujos de información y la mano de obra cualificada, que comienza a perder la importancia como factores de localización y los mercados en las áreas metropolitanas que tienden a alzar el nivel de saturación y las producciones estandarizadas que tienden a pasar de áreas metropolitanas a áreas no metropolitanas, en las zonas centrales avanzadas de donde tendrán que ocuparse de otros productos o técnicas de producción. Buenas noches, mi nombre es Lady Joana Hernández y voy a continuar con la exposición. El tema a continuación es la cartografía. ¿Qué es la cartografía? La cartografía es la ciencia y arte de presentar información mediante mapas. Se utilizan diferentes herramientas que permiten distinguir, manejar y objetar diferentes procesos que se pueden reflejar en un plano. Pero para esto es importante tener en cuenta diferentes variables que nos pueden reflejar mayor información de lo que se respecta. Estas variables pueden ser visuales, como lo son la forma, el color, la orientación, el grano, el valor y talla. Y la utilización de esta se debe a la forma de la organización de la información contenida, ya sea cualitativa o cuantitativa. La geografía se identifica en la cartografía como un instrumento de representación y localización de los fenómenos geográficos. Tiene ciertas características como lo son la expresión geográfica y objetiva y los mapas. Los mapas. Los mapas es el instrumento de mayor importancia en el área de la cartografía, puesto que nos permite la localización, la descripción y el análisis para orientar, dirigir y divulgar los resultados de la investigación. Los mapas brindan una visión de la realidad del territorio geográfico. Nos permite caracterizar toda la información que requerimos dadas las circunstancias. Aquí tenemos un breve ejemplo de cómo un mapa nos puede mostrar identificando todos los espacios en el territorio. Dentro de la cartografía es muy importante los sistemas de información geográfico, ya que estos son bases de datos que al unirse nos brindan información que nos pueden determinar las variables en estudio. Son utilizados para determinar los efectos de procesos de cambio sobre el medio físico. Sirven como instrumentos para facilitar el diseño de planeación e información. Sus gráficas S y G tienen dos componentes, los vértices espacial y las vértices de datos. Elementos como el hardware, software y datos geográficos y, no siendo menos importante, el equipo humano. El hardware es los equipos como tal, ya sea computadores, el software, los programas que se utilizan, los datos es toda la información y bases de datos que tenemos a nuestro alcance y el equipo humano somos las personas que manejamos todo ese equipo de elementos.
Tenemos también las topologías, modelos de datos y tipos de sistemas de información. En este caso tenemos tres tipos de sistemas de información. Uno son los vectoriales, las raster y con modelos de datos orientados a objetos. Aquí tenemos un ejemplo del modelo de datos raster, que es mediante cuadrículas, y el modelo de vectorial, que es puntos que une líneas y se convierten en polígonos. Son más exactos y son los más utilizados, igual que el raster. El modelo de datos orientados a objetos es más un cambio en la concepción de la estructura de las bases de datos geográficos. Tiene una particularidad, puesto que los sistemas orientados a objetos intentan organizar la información geográfica a partir del propio objeto geográfico y sus relaciones con los datos. De este modo, los objetos geográficos están sometidos a una serie de procesos y se agrupan entre clases entre las cuales se da la herencia, o sea, tienen relación. En este caso, vemos un modelo de los sistemas de información raster y el ejemplo lo tenemos aquí. Dice que la imagen raster muestra una matriz de datos que permite una información más clara. Los modelos de datos orientados a objetos. Aquí tenemos un ejemplo claro que el objeto es sometido a un proceso, el cual muestra unas características que nos permite pues tener cierta veracidad en la información. Categorías del análisis geopolítico. El proceso inicial de lo visible y lo concreto, para llegar a lo abstracto, designando las características de los elementos esenciales. El análisis geopolítico es relacional. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene más forma y relación espacio-hombre y hombre-hombre en el espacio, en términos que implican la apropiación de lo material, mental y virtual. Aquí vemos un pequeño esquema donde nos dice que el análisis geopolítico es un ciclo entre las abstracciones científicas, que son las formas de poder, y la realidad objetiva, que son el tipo de espacios del territorio, donde se despliega el poder entre los espacios del territorio, los sentidos de relación y los grupos humanos organizados de las unidades políticas, como son las comunidades, los pueblos y los estados. Creamos este esquema para poder entender un poco más acerca de las categorías del análisis geopolítico. El módulo nos mostraba que está compuesto por dos factores. El primero, que es los permanentes estructurales, y el otro, que es los factores dinámicos del análisis geopolítico. Una, como su palabra lo dice, son permanentes y se basa en la estructura, y el otro es más dinámico y se mueve en la geopolítica. Entonces decimos que los permanentes estructurales incluye lo que es el espacio y territorio, que este a su vez está compuesto por el proceso de territorialización, y este a su vez está formado por los materiales y los simbólicos. Decimos que los permanentes estructurales también incluyen nuevas especialidades del análisis geopolítico, a lo que hace parte el territorio y conflicto, la imposición del espacio-tiempo y la imposición del espacio de la centralidad y la periferia. Esto así creando esta estructura. Por otro lado, tenemos los factores dinámicos del análisis geopolítico, que está compuesto por la construcción de los espacios, también de nivel simbólico y material, por la autonomía y la interdependencia y dependencia, por la localización y deslocalización, por la agrupación y construcción de territorios y espacios,
por la conciencia y representación del espacio-territorio. ¿Esto qué nos indica? Que nos muestra cómo el análisis geopolítico abarca todas estas variables, no solo es tierra, sino de todos estos componentes que se incluyen. ¿Qué se busca con un análisis geopolítico? Lo más importante del análisis geopolítico es desarrollar la operación intelectual dirigida a concebir y analizar, comprender una situación geopolítica en el presente, tal como ella se presenta en un espacio geográfico dado. También para aprender el tratamiento y la integración de determinadas cantidades de información y de data en función en el cuestionamiento geográfico histórico de la realidad a fin de hacer intangible la determinada situación geopolítica. Y por último, intentar comprender la realidad desde la perspectiva geopolítica, que relacionando la evolución pasada de un fenómeno o situación, los actos y decisiones políticas del presente y estimando sus trayectorias más probables hacia el futuro. ¿Esto qué nos quiere decir? Que un análisis geopolítico nos permite visualizar el presente para tomar decisiones hacia un futuro y evitar que sucedan catástrofes. Se puede decir catástrofes, se puede decir terremotos o conocer el territorio más en sí. Y pues planear a futuro algo que nos permita construir y ser útil el proceso para la toma de decisiones. La perspectiva territorial. ¿Qué es la perspectiva territorial? Es cómo se muestra el territorio a partir de la geografía y que nos permite un diagnóstico claro de la situación en el que se encuentra actualmente y qué podemos hacer con ello hacia un futuro. Se forma a partir de la imaginación creativa, de políticas, objetivos y estrategias. Es parte de un diagnóstico y de una evaluación integral, de algo que ya se ha venido estudiando y que muestra los resultados y que se permite proyectar hacia un futuro. Involucra propuestas de ordenación a través de aplicación de situaciones. Son deseables y alcanzables. Es un modelo ideal, es un ejercicio que analiza y construye escenarios, define variables y la determinación de actores sociales. ¿Qué nos permite esto? Llegar a hacer una planeación efectiva de nuestro territorio en el que nos encontramos después de haber hecho un estudio geopolítico. Llegamos a una perspectiva territorial que nos permita construir y planificar la situación en la que se encuentra el territorio y así pues crear nuevas expectativas y este insumo nos sirve para la toma de decisiones para los administradores del territorio. Es un conjunto. La perspectiva territorial. ¿Qué es? Es un conjunto de metodologías orientadas a planificar acciones necesarias para evitar o acelerar la ocurrencia. Busca conocer las herramientas y procedimientos a utilizar para el diseño de políticas públicas, generar focos de acción alternativos en nuevos escenarios. Como decía anteriormente, la perspectiva territorial nos permite realizar una planeación basada en datos contundentes que nos ha dado el estudio geopolítico y geográfico del territorio. Existen tres metodologías básicas para identificar el futuro en cuanto a las perspectivas. Una es el análisis de tendencias, otra un análisis prospectivo y la otra es el análisis normativo. El análisis de tendencias trata de identificar o describir el futuro más probable o futuro tendencial del sistema bajo estudio, tendencias, conductores, comportamientos, controladores, guías
o impactos. O sea, quiere decir de que esta metodología nos permite visualizar lo que puede llegar a suceder. El análisis prospectivo imagina un futuro posible alternativo de tendencias y es muy común en la utilización de técnicas de impactos cruzados. ¿Qué quiere decir? Que nos permite visualizar, además de una tendencia, varios posibles futuros. Y en cuanto al análisis normativo, está destinado a determinar las actuaciones posibles para evitar el futuro tendencial. O sea, que nos permite eh, evitar que pase a futuro hechos o acciones que no son convenientes para el territorio. La prospectiva como técnica de planificación. Como ya decíamos, la prospectiva nos permite ir más allá, ir al futuro y planificar para que las cosas, las decisiones que se tomen sean convenientes para el territorio. Y se identificaron 3 fases dentro de este ejercicio. La primera es la fase preprospectiva, que esta tiene cinco campos de trabajo: el alcance, la ejecución, la estructura organizacional, los participantes y la mezcla de recursos. Esto es cómo nosotros podemos crear una planificación teniendo en cuenta la perspectiva que, que ya estudiamos. En el alcance, pues se evalúan las tendencias, se propone una prueba piloto, se evalúan todos los requerimientos y se analizan las posibles estructuras organizativas. Ya en la ejecución tenemos que tener en cuenta la pertinencia de lo que se va a realizar, los objetivos, la realización de actividades y también un monitoreo y evaluación. Dentro de la estructura organizacional se debe tener en cuenta los grupos de decisión, grupos y paneles de trabajo y los lineamientos en los que se va a llevar a cabo el proceso. Los participantes, quiénes son los que van a llevar a cabo el proceso y los recursos que se requieren para llevar a cabo esta planificación. También tenemos como segunda fase, la prospectiva, que es como tal ya el desarrollo de todos los ejercicios que se están planificando, que se están planteando, y también el monitoreo y la evaluación, pues para que sea fructífero el ejercicio. Por último, tenemos la prospectiva, que es la difusión de los resultados. ¿Cómo se logra? ¿Cómo muestro que el resultado fue beneficioso? Por medio de la elaboración de reportes y la comunicación a un grupo político que sea quien tome decisiones. Ahora veremos elementos prioritarios de la prospectiva en la metodología del desarrollo. Como primer lugar tenemos la actitud prospectiva propiamente dicha. ¿A qué hace referencia esto? Hace referencia a la percepción y a la creatividad con la que se lleve a cabo el proceso. Como segundo análisis prospectivo tenemos los escenarios que hacen referencia a la realidad, a lo que se quiere lograr. Y como tercero tenemos la perspectiva territorial, que ya es puesto en marcha las acciones a tomar. Esta perspectiva territorial está compuesta por la mundialización de la economía y la aceleración de las mutaciones económicas y sociales. Pues que eso es lo que se debe tener, esos dos factores son los que se deben de tener en cuenta al momento de una perspectiva territorial, puesto que estos son factores que influyen mucho en el desarrollo de un territorio y que están diversamente cambiantes. La perspectiva es un componente de la planificación estratégica, porque esta nos permite utilizarla en diferentes campos de acción
cuando se requiere una planificación del territorio en el que nos encontramos. La planificación estratégica comprende 4 fases. Como lo muestra en el diagrama, la fase 1 es el prediagnóstico, que es la existencia de un prediagnóstico para iniciar el proceso prospectivo y que éste se adapte perfectamente a las realidades del territorio, como lo es lo económico, lo social, geográfico y el ambiente del territorio. Tenemos también la fase 2, que es el diagnóstico y prospectiva. Trata de 2 construcciones en paralelo y complementarias, que se alimentan una de otra, pero que son diferentes y deben ser así para no crear confusiones. La elaboración del prediagnóstico puede estar integrada a la construcción del diagnóstico como primera aproximación. Sin embargo, la prospectiva no se puede iniciar desde el prediagnóstico que se realice. Quiere decir que pueden ser muy parecidos, pero son totalmente diferentes, puesto que el diagnóstico es lo que el problema como tal se va a tratar. Como fase 3 tenemos los escenarios, que son las conclusiones del resultado del diagnóstico, que son orientados a que sea un proceso integral y recíproco, y una síntesis para la elaboración de varios escenarios estratégicos en los cuales el político tendrá que seleccionar uno o la combinación de varios. Y como cuarta fase tendremos el plan estratégico, que es cómo se van a solucionar los posibles ítems que se encontraron dentro del diagnóstico, así como las acciones y estudios necesarios para la elaboración de los proyectos. Estos serán desarrollados desde los escenarios seleccionados. Es importante destacar. O sea, todo este proceso de planificación estratégica nos sirve en el momento de querer elaborar un proyecto o de elaborar nuestros planes de trabajo, o de elaborar nuestro plan la planeación del territorio. Esto es como una base. Experiencia Nacional de Prospectiva Territorial. Decimos que la experiencia nacional de prospectiva territorial se ha visto reflejada en los planes de desarrollo que deben de presentar nuestros dirigentes al momento de querer, valga la redundancia, dirigir un territorio, puesto que allí se plasma toda una planificación de la prospectiva territorial y de lo que se quiere lograr. O sea, se muestra el presente del territorio y un futuro a cabalidad. La perspectiva territorial de la imaginación a la materialización de los futuros territoriales. Esa es una frase que quise colocar en esta diapositiva, puesto que nos muestra que todo lo que se imagina, si yo observo mi territorio y quiero mejorarlo, quiero cambiarlo, debo de hacer una perspectiva y materializarlo en los futuros territoriales. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias. El tema me quedó bastante claro, muy interesante. Feliz tarde. Quiero terminar mi exposición con esta imagen que me parece muy interesante. Cómo planeamos la perspectiva territorial mediante la planificación de los proyectos que se realizan dentro de una administración, ya sea municipal o nacional. Vemos el campo, vemos las vías, puentes, vías de acceso y todo totalmente organizado para lograr una urbe organizada y con todos los beneficios que requiere una comunidad. Muchísimas gracias.